Vamos a comenzar la clase. Vale, profe. Entonces, el tema de hoy es función sinusoidal, actividad número 7. Dice, estudio de las características de la función sinusoidal como modelo matemático. En el ítem A dice indicar los valores de las constantes. A, amplitud. B, pulso. C, constante de fase. Y decir qué indica cada una de ellas respecto del gráfico. El ítem B tiene varios subítems. Y ordenada al origen. 2i, valores de x que anulan la función. 3i, intervalos donde la función es positiva. 4i, intervalos donde la función es negativa. Y después dice en el ítem C representar gráficamente. Tenemos el ejercicio 1, que es y igual a seno de x. Entonces vamos a comenzar con ese ejercicio. Entonces en el ítem A pide indicar los valores de las constantes. A, ¿cuánto valdría para i igual a seno de x? 1. Uno, Perfecto. profe. Sí. ¿Qué indicaría el 1? Y la ¿De dónde distancia, hasta dónde profe, va? entre el eje X. La Sí. altura o La la amplitud, longitud. profe. Podríamos escribir que la mayor amplitud es igual a 1, o la mayor distancia entre la sinusoide y el eje X es 1. Otro detalle, el signo de A es positivo. ¿Qué indicaría? Que comienza en números positivos. Sí, comienza con valores positivos. Con valores positivos. Luego, ahora el valor de B. Ahí, profe, sería hasta 2pi. Sí, la onda comienza en 0 en el origen y termina en 2pi. Ahora el valor de B, vamos a ver eso más adelante. Sería 0. También 1. 1. Porque, no, 1. porque la forma sería A por seno de Bx más C. ¿Y este B qué indicaría? El número de ondas. Donde termina la onda. La cantidad de ondas que hay en un periodo de 2pi. Ah, Ahora el valor de C, que sería la constante que está dentro del argumento. 0. ¿Y eso qué indicaría?
¿El ¿Dónde punto de comienza inicio, profe? Sí, el punto de inicio. Y en este caso, ¿dónde se inicia el punto? Inicia en el punto 0. O sea, en el En centro de cero. la En coordenada. el origen. Origen de coordenadas. Exactamente. O sea que la onda en el origen de coordenadas. Ahora pasamos al ítem B. Antes de calcular bueno, vamos a calcular ya la ordenada al origen. ¿Qué característica va a tener el valor de X? En la ordenada al Que origen. vale 0. Sí. Es el valor de la función para X igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es en la ecuación de la función, hay que reemplazar 0. Y seno de 0 es 0. Vamos a hallar el punto de inicio. Para este caso particular, la abscisa del punto de inicio es 0. Porque el argumento es muy sencillo, es X. Y la ordenada del punto de inicio sería seno de 0, que es 0, Cero. que sería la ordenada del origen. Y el punto final va a ser 2pi. Después en los otros cambia. Pero en este caso, como es muy sencillo, el argumento X del punto final va a ser 2pi. Y la ordenada de este punto, ¿Sería 0, profe? sí, sería seno del valor de X, de la abscisa. Entonces sería 0. Ahora, lo que pide son valores de X que anulan la función. O sea, lo que quiero es que los valores de Y sean 0. Y ya habían visto ustedes en la clase anterior que el seno se anula para un valor kpi. Habían visto el círculo trigonométrico. Si tienen este ángulo, esta ordenada sería el seno. Acá estaría 0pi, pi, y después el giro completo sería 2pi, y después 3pi, 4pi. O sea que X sería en definitiva K por pi. Y acá hay que aclarar que pi tiene que pertenecer a los enteros.
Profe, este no entendí muy bien. El valor del seno cuando el ángulo es 0. El valor Ajá, del seno va a ser 0. sí. La voy a colocar con rojo. Sería este caso. Y después cuando doy un medio giro, sería pi, Sí. 0 pi, 1 pi y después 2 pi. Y vuelvo a la posición original. O sea, los ceros serían 0 pi, 1 pi, 2 pi y así sucesivamente. O sea que es un número entero de pi. Y pi tiene, el número k tiene que pertenecer obviamente al conjunto de los enteros. El tema es que va variando, pi va variando. 0, 1, 2, 3, también podría haber sido menos pi. Y le tomo al revés el menos pi, el sentido de giro. O sea que tiene que coincidir o con el semieje X positivo o con el semieje X negativo para los ceros. Y para que coincida, el radio vector tiene que ser un entero por pi. Porque en el semieje X positivo sería 0 pi, 2 pi, 3 pi, y en el negativo sería un número impar, 1 pi, 3 pi, 5 pi. O sea, que tiene que caer sobre el eje X o sobre el eje menos X. Mm, Entonces acá lo que se puede hacer es adoptar algunos valores de K, pero voy a obtener en definitiva estos mismos valores, pero vamos a hacer el cálculo lo mismo. O sea que una vez que se define la expresión que va a dar los distintos ceros, con, al especificar también el valor de K, a qué conjunto numérico pertenece, hay que comenzar a dar valores acá. Vamos a darle el valor menos 1, 0, 1. ¿Esto para comprobar, profe? Sí. Ah, dale, buenísimo. Con este obtendríamos, por ejemplo, una primer raíz o un primer cero. Y hay que reemplazar acá. Y sería menos pi. Con k igual a 0, tendríamos 0 pi o 0. Con k igual a 1, obtendríamos la tercera, que sería pi. Y con k igual a 2, tendríamos 2 pi. Y esto sigue, desde el menos infinito hasta el más infinito, porque el conjunto numérico de los enteros es infinito. Hasta ahí está. Sí, profe. Buenísimo. Profe, ¿le puedo hacer Ahora, una consulta? sí, ¿Los K no tendrían que pertenecer a los enteros pares o a los enteros? Está bien. tenemos que analizar acá. Menos 1, 0, 1 y 2. Abarca tanto los impares como los pares para los ceros. Ah, para los ceros siempre va a ser incluido todo, los pares e impares. Va a ser todo el conjunto de los enteros, tanto pares como impares. Bueno, gracias, profe. Profe, ¿en dónde se aplica el menos c sobre b más k por pi sobre b? Más adelante. Ah, ok, gracias. Ahora estoy viendo cómo hago con la fórmula.
O sea que los valores que anulan son todo eso que pusimos ahí recién, ¿o no? Sí. Ahora serían los intervalos positivos. Ya están los valores que anulan. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en este caso A es positivo. Y si hacemos nuevamente el círculo trigonométrico, el intervalo positivo en este caso sería desde 0 hasta 1π, Hasta un pi. ¿sí? Y después al dar un giro completo, voy a tener desde 2π hasta 3π. O sea, al dar un giro completo. Va a comenzar el intervalo positivo en 2π y va a terminar en 3π. Quiere decir que va a comenzar con un número par. Voy a escribir. Vamos a guiarnos por esto. O sea, i mayor que 0, el argumento que es x tiene que estar comprendido entre un valor kpi y un valor k más 1 pi. Y acá hay que aclarar que k tiene que pertenecer a los enteros pares. Porque acá comienzo con 0π, doy una media vuelta y termino en 1π. Y después comienzo en 2π y con una media vuelta llego hasta 3π. O sea, acá el inicio tiene que ser par. Y acá en el final, al sumar un número par más 1, obtengo el siguiente impar. Esa sería la manera de razonar para que el seno sea positivo. Entonces, una vez que defino la expresión que me va a determinar los intervalos, el extremo inferior y el extremo superior, ahora tengo que darle valores acá que pertenezcan a los enteros pares. Por ejemplo, k, vamos a arrancar con menos 2. Y acá tendría menos 2π. Y acá menos 2 más 1 sería menos 1π o menos pi. Este sería un intervalo. ¿Cuál sería el entero par siguiente? Menos 4. Tengo que sumarle 2. 0. Ah, 0, claro. Entonces acá sería 0π. Y acá al 0 tengo que sumarle 1 y me quedaría pi. El otro par, entero par,
2. Porque no se olviden que acá tiene que pertenecer a los enteros pares. 2pi. Y acá a este 2 tengo que sumarle 1 y me daría 3pi. Y vamos a hacer por último acá el Con 4. 4. Y acá sería 5pi. Ahora sería intervalos negativos. Nuevamente, hay que aclarar por las dudas que A es mayor que 0. Y acá, para los intervalos negativos, este sería el valor del seno. Comienza, por ejemplo, con pi y termina con 2pi. O sea, como el inicio es 1pi, ahora comienza con impares. O sea, los intervalos donde la función es negativa, se va a escribir la misma expresión que estaba arriba, pero ahora tiene que comenzar con los impares. Porque evidentemente acá comienza con 1pi, y después lo que puedo hacer es dar otros giros más. Supongamos hasta acá. Y ahí sería 3pi. Comienza en 3pi y va a terminar en 4pi. Comienza en un impar y termina en un par de pi. Entonces ahora le damos valores acá que respeten el conjunto numérico. Podemos arrancar con -1. Y sería -1pi. Y al -1 tengo que sumarle 1. Y sería Sería 0. 0pi. Claro. ¿Cuál es el impar siguiente? Uno. Sí. 1. Entonces acá sería 1pi. Y acá al 1 tengo que sumarle 1 y sería 2pi. El impar siguiente al 1. Sería el 3, profe. 3. Acá arranca con 3 y termina en 4. Vamos a hacer el último. K Con igual a 5. 5. Comienza en 5pi y termina en un número par de pi que es 6pi. Y ahora, ¿qué seguía en la consigna? C, representar gráficamente. Profe, esa fórmula del intervalo quedó así, K por pi, porque B vale 1 y C vale 0 nomás. Sí, es por lo simplificado que es, pero en las próximas, que son más completos los argumentos, que tiene el valor de B, C, ya se va a complicar más, va a ser más completo la fórmula. ¿Es necesario hacer el 3 y el 5 también?
Si con el 1 ya llegamos a 2pi, Pero no entiendo. La pregunta de porque esta nuevo, sinusoidal tiene una onda, ¿no? sí. Vamos a Que hacerle llega hasta más. 2pi. Sí, se le puede hacer más. O como es infinito, vamos a hacerle un poquito más extendido. Lo que haríamos primero es marcar los ceros. O sea, i igual a 0, quedamos en menos pi, 0 pi, 1 pi, 2 pi y evidentemente 3 pi. Marcamos primero los ceros. Menos pi, 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi y evidentemente sigue 4 pi y 5 pi. Y ahora lo que hacemos es, la amplitud es 1. O sea que esto como máximo va a subir en 1. En realidad, como A es, o sea, el origen sería el punto inicial 2pi, sería el punto final. Y como A es Profe, mayor que 0, comienza con valores positivos. Y en el profe, ¿será, punto, será que le puedo agrandar un toquecito más la imagen del gráfico? ahí, Ahí va, perfecto, profe, gracias. acá están marcados entonces las raíces. El punto inicial es 0 pi y el punto final es 2 pi. Como A es mayor que 0, va a comenzar con valores positivos. Y como A era 1, la mayor amplitud es 1. O sea, en el punto medio, como máximo va a llegar hasta acá. Y después, en el otro intervalo entre las otras dos raíces, va a llegar como mínimo hasta acá, en el punto medio entre las raíces. Y después en el punto medio entre las dos siguientes raíces, como máximo llega acá. Y después el otro punto medio como mínimo llega hasta acá, por el valor A igual a 1. Y después en el otro intervalo llegaría hasta acá y así sucesivamente. Entonces con estos puntos comenzamos a graficar. En forma de curva. Esto acá me salió un poquito recto, pero es en forma de curva. Entonces el punto inicial está acá y el punto final acá. Acá en un periodo de 2pi, como el valor de B era 1, hay una sola onda en un periodo de 2pi. No sé si hasta ahí está claro. Este es el más sencillo. Sí, profe, clarísimo. Profesor. Clarísimo, profe. Y acá está con el GeoGebra.
Oscila entonces entre -1 y 1. -1 y 1. Si les pidiera, por ejemplo, el dominio, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales. Y la imagen, -1 y 1. ¿abierto o cerrado? Cerrado, profe. Cerrado. Perfecto. Ahora pasamos al ejercicio 2. Profe, ¿será que, por ejemplo, ahora en el ejercicio 2 no podemos graficar primero o usted quiere que nos guiemos por la fórmula y eso? El tema que como mínimo habría que hallar las raíces para poder graficar correctamente. Entonces, en el ejercicio, en el 2, acá ya está para hacernos acordar, el ítem A dice indicar los valores de las constantes. ¿Cuánto vale A? 2. 2, profe. ¿Y qué indicaría que la mayor amplitud es 2? O mayor distancia entre la sinusoide y el eje X. Y al ser positivo, indicaría que comienza con valores positivos, como en el caso anterior. Ahora el valor de B. ¿Cuánto es B? 2, profe. 2. También 2. Sí. ¿Y qué indicaría? ¿Cuántas ondas hay en un periodo de 2pi? Sí. Hay 2 ondas en un periodo de 2pi. Ahora el valor de C. 1. -1 o no, 1. Sí. O -1. Es el término independiente. Menos pi. Menos pi. Menos pi, profe. Sí. ¿Y qué indicaría el signo menos? ¿Dónde comienza la onda? En valores, ¿va a comenzar adelante del eje Y o detrás del eje Y? Detrás del eje. Detrás, profe. Por el signo menos y va a indicar que, por ejemplo, va a comenzar así. Delante. Menos pi sobre 2, profe. Ya vamos a calcular eso. ¿Por qué, profe, delante si es menos? Porque es como si fuera que está al revés. Si es negativo, comienza adelante. Y si hubiera sido positivo, va a comenzar Porque es detrás del... menos, ¿eh? No, es como si fuera que está al revés el signo. Ah, sí. Para negativos, hay que trasladarse hacia la derecha del eje Y. Y para positivos, hay que trasladarse hacia la izquierda. Entonces, ¿Eso por alguna razón? ¿Cómo? ¿Tiene algún tipo de ¿Por qué propiedad eso, funciona de profe? esa forma? Sí tiene propiedades, pero no viene al caso. Le explico brevemente para otros ejemplos.
Por ejemplo, si tengo una función cuadrática. Si yo, por ejemplo, a x le resto una unidad, el vértice se me va a correr 1 para la izquierda. No, para la derecha, perdón. Y después si a x le sumo 1, se me va a correr para la izquierda. Quiere decir que al restar se corre para la derecha y al sumar se corre para la izquierda. La constante, digamos, que le acompaña a la variable. A ver, voy a hacer en el GeoGebra. No, este no es. Está lento el internet. Ahí tenemos y igual a x cuadrado. Acá le sumé 1 y el efecto es que el vértice se corre para la izquierda. Si yo le sumaba, se corrió una unidad. Si le sumo 3, el vértice de 0 pasa a menos 3. Y acá, por ejemplo, si le resto 2, el vértice o toda la función se va a correr hacia la derecha, 2 unidades. Ese es el motivo del cambio de signo, digamos. Está invertido. Cuando tiene un signo menos, se corre en sentido positivo. Y si tiene un signo más, se corre en sentido negativo. Sí, profe, ¿se entendió? Ahora sí, profe, ¿se entendió? Bueno. Pasamos a ordenada al origen. Necesito acá el valor de la ecuación. Voy a tenerle a mano. Profe, entonces, ¿dónde ponemos que comienza la onda? Ah, la En el onda positivo. comienza delante del eje Y. Entonces, para la ordenada al origen, tengo que hacer x igual a 0. Entonces ahí aplico lo que hago es en la ecuación, reemplazo x por 0.
Fíjense si pueden calcular. Y me dicen cuánto les da. Menos 0. Menos pi. Seno de menos pi sería 0. Sí, Y 2 por 0 es 0. Ahora vamos a calcular el punto inicial. Vamos a valernos de la función seno. Si es sencillo, y igual a seno de x, la variable x tiene que ser 0 en el punto inicial. Pero ahora, como el argumento no es tan sencillo, sino que es toda una expresión, lo que tengo que hacer es igualar a 0. Todo el argumento para el punto inicial tiene que ser 0. Todo el argumento, profe. Todo el argumento. Bien. O sea, si es seno únicamente, x tiene que ser 0. Pero si el argumento en lugar de ser x es toda una expresión, toda esa expresión tiene que ser 0. Entonces de ahí despejo x. Queda pi sobre 2. Acá se va a iniciar la onda, digamos. Y ahora, para la ordenada de ese punto, hay que reemplazar en la función. Pi sobre 2 reemplazo en donde tengo la la x. Sí. Acá se va a simplificar y va a quedar pi menos pi es 0. Seno de 0 es 0. Sí, Y va a profe, dar 0. 0. Igual a 0. Sí. Y ahora para el punto final, tomando como base y igual a seno de x, ahora el argumento tiene que ser 2pi. O sea, el argumento que es 2x menos pi tiene que ser igual a 2pi. Y ahora hay que despejar. Claro, porque siempre el punto final es 2pi, por eso le igualo a 2pi, profe. Sí, como para el seno solo. El punto final está en x igual a 2pi. Para esta función que es un poco más larga, digamos que tiene un argumento más complicado, todo el argumento ahora tiene que ser igual a 2pi. O sea que me guío por el seno, la función seno. Es una manera de recordarse más fácilmente teniendo en cuenta la función seno y para no acordarse con una fórmula complicada. Yo al menos lo utilizo de esta forma para acordarme siempre. En todo momento, profe, cuando yo quiero hallar el punto final, en Tengo que x, igualar a 2pi. sí o sí, siempre, en toda ocasión, tengo que igualar a 2pi, entonces. El argumento igual a perfecto. 2pi para el punto final y para el inicial el argumento igual a 0pi o 0. Y acá 2pi más 1pi va a dar 3pi. 3pi. Y el 2 va a pasar dividiendo. 3 sobre 2pi sería, profe. Sí. Y ahora lo que habría que hacer es hallar la ordenada de ese punto.
Acá queda 3pi menos pi, 2pi. Esto va a dar 0. Que multiplicado por este 2 que está adelante, me da 0. Hasta ahí está. Sí, profe. Ahora viene valores de x que anula la función. O sea, sería y igual a 0. Y ahí sería, profe, 0 igual a 2 seno, entre paréntesis 2 por... ¿Así sería? Primero vamos a plantear que 2 seno de 2x menos pi igual a 0. Y basándome en la función y igual a seno de x, era 0pi, 1pi, 2pi, 3pi. El argumento tiene que ser kpi. Y k tiene que pertenecer a todos los enteros, tanto pares como impares. O sea, para los ceros sería 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. Está recorriendo todos los enteros. O sea que el argumento le igualo a kpi. ¿Se entiende hasta ahí? Y con eso me aseguro que obtengo los ceros, los puntos donde corta al eje X. Y ahora lo que hay que hacer de esta expresión es despejar, ¿sí? ¿Me puede explicar de vuelta esa parte? No lo entendí. Sí, esta función lo que tiene es que el argumento tiene toda una expresión. Y cuando hallamos los ceros, serían los puntos donde la gráfica corta el eje X. Entonces, si tomamos como referencia la función y igual a seno de X, para esta función los ceros eran X igual a kpi. Y k pertenecía a todos los enteros, porque es 0pi, 1pi, 2pi, 3pi. En todos estos puntos, el valor de i es 0. Pero este es el caso cuando el argumento únicamente es x. Pero ahora nuestro argumento es todo esto. Es 2x menos pi. O sea que para nuestro ejercicio de ahora, todo el argumento tengo que igualarle a kpi. Y este kpi provenía de la comparación con i igual a seno de x, que son los puntos donde corta la gráfica de i igual a seno de x al eje x. Profe, Sí, yo tengo una duda. Vio que decíamos que el periodo cortaba en dos ondas. En este caso no tendríamos que igualarlo a kpi pares. O sea, los enteros pares. Ese tema de los pares va a comenzar con los intervalos donde la función es positiva.
Todavía no. Acá entra, para los ceros va a entrar tanto los pares, 0pi, 2pi, 4pi, como los impares, 1pi, 3pi, etc. Entra completo todos los enteros para los ceros. Tanto pares como impares. Y después sí, para los intervalos donde la función es positiva, ahí va a entrar los pares. Y los intervalos donde la función es negativa, ahí van a entrar los impares. Acá el tema que tenemos una expresión que hay que despejar x. Acá este 2 que está multiplicando va a pasar como 1/2. O lo que podemos hacer es sacar factor común pi. Podríamos dividir todo por 2. ¿Están de acuerdo con esta expresión final? X igual Sí, a k profe. más 1 pi sobre 2. Sí, ¿Sí? ahí sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora lo que hay que hacer es, acá hay que darle valores enteros. Vamos a darle algunos valores. -1, 0, 1, 2. Entonces, si es -1, -1 más 1 va a dar 0. Y se anula todo. Si es 0, va a ser 1/2 de pi. Si es 1, va a ser 2/2 de pi, que es pi. Si es 2, va a ser 2 más 1, 3/2 de pi. Acá el punto inicial era pi sobre 2, y acá estaría el punto inicial, y el punto final estaba en 3/2 de pi. Le alcanzamos al punto final. Con estos valores ya es suficiente para las raíces. Ahora pasaríamos Ahora, los profe, serían intervalos donde la función es positiva. positiva. Sí. Voy a copiar esto. Disculpe, profe. Sí. ¿En dónde reemplaza los valores para que le dé 1/2 de pi y todo eso cuando le dio lo último? Acá. En esta expresión sería los Ya distintos entiendo. valores de k, le voy reemplazando acá. Ahí entiendo, profe, gracias. Entonces ahora viene intervalos donde la función es positiva. Y a esto
teníamos primero que A es mayor que 0 por el valor 2. Y lo que queremos obtener son los intervalos donde los valores de I son positivos. Y le asemejamos nuevamente el análisis a I igual a seno de X. Para esta función sencilla, sería Kpi, y acá comienza con pares, porque es positiva acá. O sea, profe, como me piden los intervalos positivos siempre, uso así esa forma K pi menor X menor a K más 1 pi así. Sí. Buenísimo. Acá más 1 pi, y acá comienza en par 0, 2 pi, y acá 4 pi. Acá intervendría el tema de los pares. Pero ahora nuestro argumento es 2x menos pi. Entonces lo que tengo que hacer es el argumento colocarle en el medio. O sea, comienzo con kpi y ahora todo el argumento. Esto que está acá. Ah, Y ahí le sumo 1 para transformarle en impar. ¿No Y es acá, K pi sobre 2? ¿en dónde? Ahí en ese K pi sobre 2, ¿no? No, fíjate que acá estoy analizando. Para la función seno de x es kpi, y acá k más 1 pi, no lleva el 2, porque acá comienza en 0 pi, y después otro intervalo donde es positivo arranca en 2 pi, y después otro comienza en 4 pi, en valores pares. Ah, ok. Y acá hay que aclarar par. O sea, todo el argumento quedó en el medio. En el extremo inferior va un número par de pi, y acá va a ser el siguiente impar, porque si tengo acá 0 pi, acá va 1 pi. Si arrancan 2 pi, después me terminan 3 pi. en el medio, profe, siempre iría el argumento. Exactamente. Mm, Es para no tener que memorizar una fórmula que yo le copié por acá. Por ejemplo, esta. Cuando yo estuve atendiendo una clase de otra profesora, utilizaba toda esta expresión para A bueno, mayor que 0. Pero para estar evitando memorizar toda esta expresión larga, es lo que le estoy haciendo el análisis más simplificado, para que sea más fácil memorizar y saber de dónde sí, proviene. profe, mejor. Por eso yo preguntaba si era K pi sobre 2. Ah, perfecto. Entonces acá lo que quedaría ahora es despejar X. Tendría que darle valores acá. También, pero primero de ahí que despejar X. Este menos pi pasaría sumando. Ah, sí.
Y después 2, como es positivo y está multiplicando, pasa dividiendo y no cambia la desigualdad. Y acá podríamos sacar factor común. Y acá, sacando factor común pi, al final quedaría k más 2. Y esta sería la expresión que me va a permitir calcular los distintos intervalos. Podemos comenzar con menos 2. Y acá sería menos 2 más 1 es menos 1. Quedaría menos 1/2 de pi. Y acá menos 2 más 2 es 0 y le anula a todo. Otro par sería el 0. 0 más 1, 1 y me quedaría 1/2 de pi. Y acá 0 más 2, 2, 2/2 de pi me daría pi. Otro par es 2. 2 más 1, 3. 3/2 de pi. Y acá 2 más 2, 4. 4/2 sería 2 pi. Vamos a darle otro valor. Profe, Sí. ahí preguntaron por qué es K más 2. Espera, le hago la... Factor común. Sí. Sería k más 1 y más 1 pi. Un factor común entre este y este, entre este término y este. Y quedaría k más 1, que es el factor que le acompaña al primer pi. Y después este 1, que es un 1 imaginario que le acompaña al segundo pi. Y al final queda k más 2. De ahí le agregué el 2. Porque los dos términos tienen pi. Y se saca factor común pi. Entonces dentro del paréntesis se coloca todo lo que le acompaña al primer pi, que es k más 1, y lo que le acompaña al segundo pi, que es 1. Y después se puede resolver 1 más 1, 2. ¿Está entendido? Y acá Sí, sería profe. 4 más 2, 6, Ok, dividido 2, 3. simplifico. Ese sería el 4, profe. Ah, sí. Acá de la función seno, donde es negativa, es cuando comienza en un número impar de pi. Y, profe, ahí lo de arriba, cuando usted hizo los cálculos, sería todo igual, ¿no? Sí. Cambiaría solamente las K impares. Exacto. Ah, Esto se repite.
Y acá lo importante es que comienza con K impar. Comienza con 1pi y termina en par 2pi. Comienza con 3pi, que es impar, y termina con par. O sea que ahora tendríamos que colocar que i es menor que 0. La misma expresión, pero lo que cambió es que el intervalo comienza con K impar. Y le podemos utilizar directamente la misma expresión final. Acá hay que agregarle por las dudas que esto es para el caso que A es mayor que 0. Entonces comienza con impar y vamos a comenzarle con el -1. Seguimos con el 1, 3 y 5. Con -1 se me anularía el primer extremo. Claro, sería 0 todo. Y después el otro, ¿un medio puede ser, profe? Sí. Para 1 sería 2 medio, que es 1pi. Y acá 1 más 2, 3 medio de pi. Para 3 sería 4 medio, que simplificado da 2pi. Y acá 5 medios. Para 5, 6 medio, que es 3pi. Y ahí, profe, 7 medio puede ser. Sí. Por las dudas, otra manera de expresar esto sería con puntos suspensivos y colocar 0, 1 medio de pi, unión pi, 3 medio de pi, todo intervalos abiertos. Acá se podría haber colocado, si quieren, unión, y acá se le puede suspender acá y colocar unión y punto suspensivo. Es otra manera de expresar. Por ejemplo, que en un examen sea opción múltiple y les dé como una de las opciones todo el intervalo donde la función es negativa, pero expresado así, como unión de intervalos, y no así como está acá. De las dos formas. Profe, pero después en la unión de los puntos suspensivos vamos a tener que poner todo lo... O sea, todo lo- si no te pide de ninguna forma determinada, esta sería la forma, esta y esta. Ahí está bien indicado 4 intervalos como mínimo, o 3. O si no, le escriben así. Hacen todo este cálculo y le expresan finalmente de esta forma. Pero con esta forma ya está, salvo que la consigna diga expresar los intervalos en forma de intervalo, aclare mejor. Pero con esto ya está suficiente. Pero esta es otra forma, como intervalo.
Y ahora sería el tema del gráfico. Para el gráfico, lo que primero hay que hacer es ubicar las raíces. Claro, todos los datos. Sí. Voy a buscar las raíces. Las raíces eran 0, que es el que copió en una hoja, que mire por las dudas. Otra raíz era 1/2 de pi. Otra raíz era pi. Era pi y otra era última, 3 medio pi. Y le podemos seguir agregando como hay espacio. Esto lo que hay que hacer es en la escala, cuando usted elige en pi, como una de las raíces 1/2 de pi, hay que marcar el punto medio, que es pi sobre 2. O sea que les convendría ir sumando más pi sobre 2, más pi sobre 2, más pi sobre 2, más pi sobre 2, y ahí obtener directamente todos los ceros o raíces. Ahora necesitamos la ecuación. Por las dudas, era 2 seno de 2pi menos x. 2x menos pi. El punto inicial era... ¿Cuánto era? El punto Pi sobre 2. inicial. Acá Pi está. sobre 2. Pi sobre 2. Y 3/2 de pi, profe. es el punto final. Sí. Como A era positivo, a partir del punto inicial comienza con valores positivos. Y va a llegar a lo sumo hasta el 2, en el punto medio, entre dos raíces. Y después en el punto medio, entre las dos raíces siguientes, va a llegar al menos 2. Acá lo que me convendría es que sea un poquito más achatado el... Ahí. Entonces sería positivo 2. Y acá en el punto medio, entre las otras dos raíces, menos 2. Después 2, menos 2, 2. Y con esos puntos ya se podría trazar Otro dato era que la ordenada al origen era 0, o sea que intersecta el eje Y en 0. Y después el valor de B es 2, significa que hay 2 ondas en un periodo de 2pi.
O sea, un medio de pi más 2 me daría 5 medios de pi. Esto llega hasta 5 medios. Y acá hay un periodo de 2pi y hay dos ondas, que sería esta. Hasta acá una onda y después de acá hasta acá otra onda. Se verifica que hay dos ondas en un periodo de 2pi. Y acá estaría el gráfico de nuevo con el GeoGebra. ¿Está? Pasamos al otro. El 3. Profe, ¿puede volver un ratito al otro gráfico y le saco foto? Listo, profe, gracias. ¿Cuál es el valor de A? Ah, profe, -1. Sí. Acá lo que tendríamos que colocar es que el valor absoluto de -1 es 1 y es la mayor amplitud que tiene. O distancia entre la sinusoide y el eje X. Y después otra cosa que hay que recalcar acá es que es negativo. Y eso indicaría que comienza con valores Comenzaría negativos. por los negativos. Sí. Profe, Sí. la ordenada del origen, o sea, siempre sería 0 entonces, o sea, donde corta el eje de Y. No siempre da 0. ¿Y en qué casos puede ser que no dé 0? En este caso creo que no da 0. Ya vamos a ver. Ah, bueno, gracias. El valor de B acá es 1. Y esto indicaría que hay una onda en un periodo de 2pi. Sí, profe. C. Menos Pi sobre 3. Y la C, pi sobre 3. Significa que la onda comienza delante del eje Y. Ordenada al origen. Se cumple para X igual a 0. Y sería Ahí, profe, menos. entonces tomo el argumento X menos pi sobre 3 igual a 0. No, para la ordenada al origen hay que reemplazar en el lugar de la X el 0. Ah, Y esto si hacen ustedes con una calculadora
de las más modernas, por decirlo así, da raíz de 3 sobre 2. Ahí veo, profe. O si no, aproximadamente 0,87. Acá ya la ordenada al origen no está en el origen de coordenada. El punto inicial, Profe, le consulté. sí, En la calculadora tenemos que usar radianes para que nos dé ese resultado. sí. Gracias. Ese es otro factor importante en los exámenes. Porque hasta en materias del segundo cuatrimestre en los exámenes, cuando tienen que calcular funciones trigonométricas de ángulos que están expresados en radianes, se olvidan y le colocan en sexagesimal. Y al final todos los cálculos le dan mal. El punto inicial, por ejemplo, para acá, entonces para la función igual a menos seno de x, el argumento tiene que ser 0. Ah, profe, ahí era. Y creo que el valor de la ordenada de este punto es 0. Verifiquen en todo caso. Y acá el punto final, el argumento tiene que ser 2pi. Y acá tendría que sumar 2 más 1/3. Siete tercios. Y después lo que tendrían que hacer es el 7 tercios de pi. Hay que reemplazar en la ecuación de la función y obtendrían 0. Ahora, valores de x que anulan la función. Retomando el tema de, a ver, de y igual a menos seno de x. Para que hacerle más grande. Se ve que se anula en 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, es el mismo que el anterior. Para los 0 tiene que ser todos los enteros. Entonces, profe, ahí volvería a ser x menos pi sobre 3 igual a kpi. Sí. Eso siempre, profe, digamos, en cualquier ejercicio, siempre queda así, ¿o no? Exactamente. Ah, bueno. Y acá todos los enteros.
Vamos a adoptar 4 o 5. Para -1. Pero, profe, ahí no tengo que hacer la... Faltó despejar X. Me olvidé. Ya tenía que borrar. Ahí como, o sea, cuando yo despejo me quedaría, puede ser 2 sobre 3 o K-pi o como... Si saco factor común. Y sería K más 1/3 de pi. Acá hay un 1 imaginario, que es 1/3 de pi. Y ahora sí, los valores de K. No sé si están de acuerdo con esta expresión. ¿Y qué otra podría ser, profe? Esa es la más fácil. Sí, porque si trabajamos con la de arriba en la calculadora, después hay que sumar el valor de K que adoptamos más 1/3, que es lo que ya está en el paréntesis de la última expresión. Se complica más con la expresión anterior, porque por Sí, ejemplo, profe, si es perfecto, 1, así como quedó. sí, hay que hacer -1 pi más pi sobre 3 si utilizamos esta. Y ahí se complica un poquito. Lo que hay que hacer es al final sacar factor común. Y esta expresión es la que ya está acá en la última. O sea que no conviene esta, sino esta. Mucho más rápido con la calculadora. Este tiene que recorrer todos los enteros. Entonces acá con la calculadora... Ahí, profe, sería -2/3 pi. Por las dudas, le voy a enseñar un pequeño truco de la calculadora. Para que hagan más rápido. ¿Se ve la calculadora ahí? Sí, profe. Lo que se puede hacer es colocar con una X la K. Por ejemplo, alfa X más fracción 1 acá abajo 3. Profe, ¿Sí? ahí una compañera se le cortó la clase y dice si no le puede aceptar de nuevo. Bueno. Gracias. No estoy viendo la opción para aceptar. Ah, ya está. Y la calculadora tiene la función calc. Entonces le presionan este. Y acá le pregunta qué valor quieren darle a X. Y el primer valor de X es -1. Sería -1. Y presionando igual, ya obtienen -2/3. Güey, profe, pero más quilombo así.
O sea, el tema es que con este método rápido, ahora por ejemplo le presionan igual y le pregunta qué otro valor de x quieren. Y le presionan 0, que es el próximo valor de acá. Ah, Igual ahí sí. y queda 1/3. Claro, usted, esa X sería la K que tenemos ahí en el... Tuve que cambiarle de variable porque la Sí, no entiendo. calculadora tiene x, y, m. Y ahora presionando igual me pide qué otro valor de x. Y es 1. Profe, disculpe, ¿dónde puso para que le salga ahí la X de la variable? Con alfa x. Escribo de nuevo. Sería alfa x más fracción. Ah, sí, ahí está. 3 y es calc. Profe, le pregunto, en sí. esa calculadora, ¿cómo hace para poner en radianes? Sería, me parece que es mode. A ver. Es Shift configuración, profe. Sí, shift, mode y 4 sería radianes. Y acá aparece Gracias. la R. Seguimos así es, con profe. x igual a 1. Sería 4/3. Profe, yo me Buen calculadora no método, puedo profe, no encontrar sabía X. esa, ¿no? Esperen, ¿quién me... uno Castro. por vez? ¿Sí? Yo en mi calculadora no puedo encontrar X. ¿Cuál es? Alfa Tengo X elevado a la 3, X elevado a la... tiene que estar en rojo. Y fíjate acá donde se cierra el paréntesis. Ah, ya vi, ahí está. Ya vi, profe. Gracias. Otra pregunta. ¿Quién preguntó más? Ahora x igual a 2 y da 7/3. Y para sacar radianes después aprieto de la misma manera nomás. Sí, shift, mode y sería deg. Y ahí queda con una D. Otra cosa es el tema del punto y la coma. Por ejemplo, si le presionan mode y después van para abajo. En esta opción 3. No, no es. A ver. ¿Qué está buscando ahí, profe? Estaba buscando el tema de la coma. Ah, Pero a ver si que encuentro. Ay. Profe, ¿cómo hace para que le salga de la X? Porque a mí me sale 16,3 siempre. Espera que acá apreté algo y no sé cómo salir. ¿AC o no? Mode 1, Apague profe. la calculadora, profe. Mode 1, profe. Espera, a ver, vámonos a colocar un número cualquiera. 1. 1. 1. Profe, apriete mode 1 para salir de ahí. A la normal. Ahí está. Él estaba por decir el tema de la coma. Shift, mode, abajo y es 7. This. Y acá se coloca que la coma sea que esté bien dibujado como una coma. Entonces después cualquier expresión, por ejemplo ahí, al presionar igual, sale bien dibujado como una coma. Y no como un punto. Es Shift, Mode, hay que ir abajo y es 7. Y ahí te pregunta si la coma decimal querés que sea como un punto o como una coma. Y la opción 2 es lo correcto.
porque si no después se confunden las comas con las unidades de mil. Seguimos con intervalos donde la función es positiva. Ahí, profe, sería a menos 0, porque es negativa la función, o sea, comienza. Sí, a ver. Acá tiene algo por el signo menos de A, que comienza con números impares. Acá y acá comienza con 1pi. Acá comienza con 3pi. O sea, al revés nomás. Sí. O sea, ahora la característica es que A es menor que 0 Es menor. y quiero Y menor. valores, intervalos donde la función es positiva. Entonces lo que haría es colocar kpi, el argumento. Y acá k más 1pi, porque si comienza con 1pi, termina en 2pi. Y acá aclarar que arranca ahora en los impares, para que sea positiva, para el caso que este es menos seno de x. Tiene un signo menos. Profe, y ahí en el cálculo no valía el menos ese, ¿no? O sea, k pi menos k menos No. pi sobre... Únicamente se trabaja con el argumento. Ah, dale, profe. Y después acá hay que entonces despejar x. Hay que llevar a la mínima expresión acá un factor común. Ahí sería k más 1/3 pi. Sí. Y Y es... acá tengo que sumar 1 más 1/3. O sea, va a quedar k más 1. Sería 4/3. K más 4/3 pi. Sí. Entonces acá después hay que comenzar a darle valores impares. Para menos 1, yo ya voy a colocar el valor final menos 2/3 de pi. Sí, profe. Y termina en 1/3 de pi. Para k igual a 1, 4/3 de pi. Y termina en 7/3 de pi. Para k igual a 3, 10/3. Y termina en 13/3.
Vamos a agregarle K igual a 5. 16 tercios. 19 tercios. Cuatro intervalos es negativa. Y ahí tomaría los valores enteros pares. Sí, la misma expresión, pero comenzaría con pares ahora. Y acá le colocamos la expresión final. Acá faltó aclarar que K tiene que comenzar ahora con pares. Y se repite todo las mismas expresiones. Después otro valor de K sería 0. Para 0 sería 1/3 de pi. Y acá 4/3 de pi. K igual a 2. 7 tercios. Hasta 10 tercios. Y por último, K igual a 4. Y después para el gráfico hay que ubicar primero las raíces. Sí, profe, ahí le digo. Las raíces están en menos 2 tercios de pi. Justo no está. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es 1/3 pi. Vamos a suponer que menos 2 tercios está acá. Sería este 1. Después, ¿cuál me dijiste? 1/3. 1/3 pi, sí. Después 4/3 pi. Y 7 tercios pi. El punto inicial era pi sobre 3. Punto inicial es pi sobre 3 y el final es 7 sobre 3 pi. A partir del punto inicial, como A era negativo, va a adoptar valores negativos. Negativo. O sea que en el punto medio que sería acá, va a ir hasta menos 1. Después en el punto medio
siguiente, que sería acá, va a ir hasta el 1. Y supongamos en el otro va a ir acá. En este va a ir acá. O sea que la onda acá estaría el 0,86 de la ordenada al origen. Y el periodo es de 2pi. Sería desde acá hasta acá. Hay que sumar 1/3 más 2 y va a dar 7/3. Y había una sola onda. Después lo que se puede hacer es corroborar los intervalos donde es positivo. Sería desde menos 2/3 de pi hasta 1/3 de pi. Acá está menos 2/3 hasta 1/3. Después 4/3 hasta 7/3. 4/3 hasta 7/3. Y donde es negativo, por ejemplo, 1/3 hasta 4/3. 1/3 hasta 4/3 es negativo. Después Perfecto. 7/3 a 10/3. 7/3 y acá sería 10/3. Profe, a mí me dio diferente el menos 2 en el negativo. No entiendo. Menos A mí 5 da tercios, menos profe. 5 tercios, sí, la primera parte, profe, de pi. No es menos 8 sobre 2. Menos 8 sobre 3. ¿Cuánto te da? 5 tercios, menos 5 tercios de pi. Bueno, Profe, ¿puede dejar ahí un ratito? sí. Ahí. Sí, sí, profe. Y después acá estaría en GeoGebra. Para terminar el tema, vemos el otro ejercicio que es muy sencillo. La actividad 8 dice indicar la onda correspondiente a cada una de las fórmulas dadas a continuación. Determine el periodo y la constante de fase de las mismas. Entonces tenemos 3 ecuaciones y 3 gráficos. Y hay que determinar cuál gráfico se corresponde a cuál ecuación. La amplitud de las 3 es 1. Se cumple. Sí. ¿Qué otro dato podrían tomar? La ordenada al origen. ¿O por dónde empieza? Pero La onda que tiene. Punto inicial y eso. puede ser. Pues ahí tendríamos que sacar el cálculo. Yo diría la ordenada al origen. O sea, acá sería seno de 0 menos pi sobre 2. Seno de menos pi sobre 2 sería menos 1. Este menos 1 indica el punto donde corta al eje Y. Y de las 3,
es el primer gráfico. Este aparentemente es la ecuación del A. Vamos a ver el otro. Sería el gráfico 3. A ver, vamos a calcular este. Seno de 0 menos 3/4 de pi. 0, che, no da. Menos 0,707. Sí, la tercera, profe, sería, como dijo el compañero. Y por descarte, Pero por la duda le verificamos. Seno de pi sobre 2 es 1. O sea que este sería el C. El periodo tiene una fórmula que es 2pi sobre b. A ver. en el primero, profe, ¿cómo sería 2pi sobre x? ¿O A ver, cómo? espera. Sobre 1. El valor de b, ¿cuánto es? 1. 1, 2pi. Y lo mismo ahí. Y este periodo sería también 2pi sobre 1, que es 2pi. Y después la constante de fase sería el último número, C. Ahí sería C nada más, profe. Sí. La constante de fase, ok. Y creo que estaría más o menos todo. Sí, profe, espere que saque una foto. Así, después copio. Profe, entonces hasta acá llegamos. ¿Cómo? Hasta este ejercicio llegamos. Sí, hasta acá nomás llegamos por hoy. Bueno, profe, me retiro, tengo que ir a trabajar. Bueno. Muy buena la clase. Bueno, gracias. De 10, profe. Bueno. Perfecto, No, profe, la próxima clase. Chao. Profe, nos vemos. Buen fin.